Bueno, ¿nadie quedó sordo? Yo casi sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, finalmente queríamos estrenar equipo de sonido, ¿verdad? No, gracias a Dios, esperamos que no se haya afectado. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto verles, gracias a Dios que poco a poco vamos viendo una mayor reintegración de la congregación, hermanos que han logrado ya recuperarse por la gracia de Dios de la enfermedad de COVID-19 y hoy están otra vez ya acompañándonos, una bendición de verdad, y creo que poco a poco vamos a ir logrando reintegrarnos al final todos. Bienvenidos también los hermanos que nos siguen por la transmisión por Facebook. Gracias a Dios que estamos transmitiendo a través de las redes, porque bueno, justamente estos hermanos que se encuentran afectados tienen la oportunidad de seguir la enseñanza a distancia, pero lo que no se justifica es que quienes pudiendo estar aquí presencialmente por diversas causas no fundamentales, no primordiales, no esenciales, no estén presentes, ¿verdad? Entonces a estos hermanos un exhorto a que los domingos y los miércoles estemos en la congregación presencialmente. Bueno, antes de iniciar quiero que oremos juntos, hermanos, por nuestra hermana Araceli Paz. Sí ubican a nuestra hermana Araceli Paz, ella es maestra de la iglesia infantil, también es maestra de la escuela bíblica, es parte de la congregación ya de hace muchos años, es una hermana muy querida, casada con nuestro hermano Luis Paz, también muy querido. Ella se encuentra afectada por COVID-19 en este momento. El problema es que, bueno, representa una situación delicada porque, bueno, ella padece de diabetes, tiene una fuerte inestabilidad en su glucosa, ha padecido de una infección persistente también en las últimas semanas y esa circunstancia pues ha venido a complicar un poquito la condición de salud de nuestra hermana Araceli. Ella se encuentra atendida ahorita en casa, gracias a Dios, no ha habido necesidad de hospitalizarla. De hecho, ella contrajo el COVID en el hospital. Ella estaba siendo atendida, estaba internada por el tema de esta infección y lamentablemente pues en ese proceso médico pues se contagió. Ella ya llegó contagiada de COVID a su casa y ahorita está siendo atendida ahí. Se ha sentido bastante mal, ha estado bastante delicada. Gracias a Dios está oxigenando dentro de los límites y no es necesario inminentemente en este momento hospitalizarla, pero sí es necesario que estemos al pendiente, que estemos orando. Digamos que de los casos de COVID activos en este momento entre miembros de la congregación, porque hay varios casos de COVID activo, la hermana Silvia Melgarejo, por ejemplo, también se encuentra en ese momento afectada por el COVID. De los casos activos es el caso más delicado que tenemos. Entonces vamos a orar por ella y por Luis, su esposo, que el Señor le resguarde, que el Señor le bendiga y que en esta atención que le está dando igualmente no sea contagiado. Vamos a orar. Señor, queremos bendecirte y exaltar tu nombre, queremos agradecerte porque todo el tiempo estamos viendo tu gracia, tu amor, tu poder, tu cuidado a favor de la vida de tus hijos. Y en este caso particular, el caso de nuestra hermana Araceli Paz, sabemos que tú estás haciendo patente este resguardo sobre su vida. Señor, te pedimos que tengas a bien en tu voluntad sanarla, restablecerla, restaurarla por completo, que no se agraven sus signos, que no se agudicen sus síntomas, que su glucosa se estabilice, que esa infección que tiene padeciendo de tiempo atrás se retraiga y que el COVID, Señor, deje de afectar su cuerpo. Te pedimos que la guardes, igualmente la vida de Luis, no sea afectado, no sea contagiado, fortalécelo porque sabemos que está muy cansado, son semanas, día y noche atendiendo a su esposa y esto le ha desgastado. Te pedimos que lo guardes, lo fortalezcas, lo llenes de aliento. En el nombre de Jesús. Y oramos también por nuestra hermana Silvia Melgarejo y por todos los hermanos que están cursando COVID en este momento, Señor, de nuestra iglesia y de la iglesia cristiana en el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Vamos a iniciar con nuestra enseñanza en esta mañana. Estamos estudiando desde la semana pasada cómo debe de ser el hogar de una familia cristiana. Y comenzamos hace 7 días observando a la luz de la Escritura, particularmente en el contexto del libro de Proverbios, 4 principios básicos, 4 principios fundamentales para el hombre en el matrimonio, el hombre como esposo y el hombre como padre, el hombre en el hogar. Y tomando como base igualmente el libro de los Proverbios, pues en esta ocasión vamos a ver igualmente principios básicos de sabiduría para las esposas. Principios básicos de sabiduría para las esposas. Ahora, si tú eres una mujer soltera o eres una mujer viuda, no tienes a un esposo a tu lado, no hay duda de que estos principios igualmente aplican a favor de tu condición como una mujer. Puede ser que estés en el proceso de ser adiestrada por el Espíritu Santo para la aspiración santa hacia el matrimonio en un futuro. Puede ser que no te vayas a casar, puede ser que por tu edad ya no aspires al matrimonio, pero sin duda alguna tú has sido llamada entonces a ser una mujer que enseñe, que bendiga, que contribuye con la formación espiritual de las mujeres que por su edad o por su condición sí aspiran al matrimonio. Entonces, las mujeres van a ser muy edificadas en esta mañana. Los hombres podemos dormirnos. No, no es verdad. Todos tenemos que estar alertas porque el Señor también va a hablar a nuestras vidas. Cuando habla Dios a la mujer, tenemos pues la contraparte del hombre que igualmente se ve asociado, vinculado, relacionado. Cuando Dios habla al hombre, pues está la contraparte que es la mujer y evidentemente se ve igualmente aludida y relacionada. Muy bien. El primer principio que vamos a estudiar en esta mañana es que toda esposa es una expresión de la bondad de Dios hacia su marido. Toda esposa es una expresión de la bondad de Dios hacia su marido. Proverbios 18:22. Fíjense lo que dice. Dice así: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad queremos agradecerte porque nos has traído en esta mañana delante de tu presencia con el fin primordial de reconocer que tú eres Dios, exaltarte, alabarte por vía de nuestra gratitud en forma de cantos musicales. Pero también nos has traído para continuar edificando nuestra vida de fe, Señor. Si hay un lugar donde tiene que visualizarse el amor redimido, el amor que nos ha transformado, es en la familia cristiana. Ese escaparate con vidrios transparentes donde se puede ver el genuino nivel de cristianismo de una familia. Te pedimos que ilumines nuestro corazón, nuestra mente y conciencia con tu palabra y perdónanos por el pecado que hemos cometido y ayúdanos, mi Señor, a no proveer para los deseos de la carne y a vivir en santidad práctica siempre. En Cristo Jesús, amén. Qué tremendo verso, hermanos, este que estamos leyendo. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué significa que alcanza? Significa que no siempre la benevolencia del Señor en algunas formas particulares, en algunas maneras específicas, se encuentran accesibles o al alcance de todas las personas. Sin embargo, dice la Biblia que el hombre que ha recibido una mujer por esposa ha conocido el bien de la tierra y ha alcanzado la benevolencia del Señor. Por eso comentaba, el título de este primer principio es que toda esposa es una expresión de la bondad de Dios hacia un marido. La palabra benevolencia significa el favor de Dios, el auxilio de Dios para un efecto en particular. Todos, hermanos, conocemos y somos sujetos y depositarios de la benevolencia del Señor. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Todos, cotidianamente, hermanos, personas redimidas y no, somos sujetos, somos depositarios de la benevolencia del Señor. Pero particularmente en ese contexto habla de una forma de favor, una forma de bendecir de manera muy particular.
Entonces, este proverbio nos está mostrando que tener una esposa es algo bueno, que es de hecho una bendición de Dios. Por lo tanto, este proverbio reitera una verdad que encontramos a lo largo de toda la Biblia, que una esposa es una bendición. ¿Por qué? Porque el matrimonio, por diseño divino, es una bendición. Por lo tanto, una esposa es el mecanismo humano, la entidad humana relacional con la cual Dios en los hombres nos permite ingresar a esta escena de bendición, a esta escena de benevolencia que es el matrimonio. Tener una esposa es una bendición. ¿Por qué? Porque el matrimonio, por diseño divino, es una bendición. En el principio, hermanos, antes de la caída del hombre, en Génesis 2:18, cuando Dios aún no había creado a la mujer, fíjate lo que dice la Escritura, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y la palabra bueno en el hebreo, la hemos estudiado en su momento, es el hebreo tov, que significa lleno de plenitud, lleno de realización. Habla de una plenitud que lleva a una persona a un máximo nivel de alcance, un punto pinacular en su realización. Eso significa bueno, la palabra tov en el hebreo. Entonces dice el Señor, no es motivo o no es una circunstancia de realización plena la ausencia de la mujer en la vida del hombre. El hombre jamás alcanzará una plenitud correcta, una plenitud toda, jamás podrá llegar al pináculo de su realización si no tiene a una mujer. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él ayuda idónea. Al final del sexto día de la creación, hermanos, cuando Dios había creado ya al hombre y a la mujer y los había unido en santo matrimonio, fíjate lo que dice en Génesis 1:31. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Quiere decir entonces que la creación de la mujer como complemento y ayuda idónea para el hombre, esa condición matrimonial, este santo estado vinculado por la bendición de Dios en esta primer pareja de la tierra, es algo en gran manera bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. En 1 Timoteo 4:3 y 4 se reitera nuevamente esta bendición, la bendición que es el matrimonio. Una expresión del amor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Y fíjate muy bien, el matrimonio es esto, una expresión inmerecida del amor de Dios por la humanidad, tanto para el mundo incrédulo como para los creyentes, aunque evidentemente solamente un matrimonio que tiene su fundamento de fe en el conocimiento de Jesucristo podrá conocer precisamente esta benevolencia de parte de Dios en condición de plenitud. Sin embargo, hay una proporción de la benevolencia de Dios que da a conocer aún a las personas mundanas a través del matrimonio. Por esto, 1 Timoteo 4:3 y 4 dice así, hablando del matrimonio, nos dice que todo lo que Dios creó es bueno y no es de desecharse. En el contexto nos habla en esta escritura de falsos maestros que se distinguirían, entre otras cosas, porque prohibirían a las personas proceder al santo estado del matrimonio, prohibirían casarse. Y entonces la exhortación es esta: todo lo que Dios creó es bueno y no es de desecharse. El matrimonio, hermanos, es bueno en esencia, por diseño divino. El matrimonio no es desechable. El matrimonio no es de desecharse. Un elemento desechable es aquel que tú utilizas, lo llevas a un nivel de funcionamiento, este se degrada y posteriormente pierde su funcionalidad y por lo tanto tienes que deshacerte de él, se convierte en basura. Y es lo que sucede, por ejemplo, con un plato de unicel, un plato desechable. Una vez que lo terminas de usar una sola vez, entonces ha perdido su funcionalidad y lo tiras porque se convierte en basura. Yo no conozco a ninguna ama de casa que conserve platos desechables lavados una y otra vez y los tenga como vajilla principal. No sucede así. Los platos desechables lo son porque después de utilizarlos una sola vez se convierten en basura. El matrimonio, evidentemente, por tanto, entendemos en el contexto bíblico, no es una entidad relacional diseñada por Dios para usarla durante un tiempo delimitado en el tiempo de vida de la gente. El matrimonio no está definido para llegar a una finalización en el curso de la vida de la gente. El matrimonio no se convierte en basura jamás. El matrimonio no es desechable y es bueno en gran manera. Entonces,
En Proverbios 18:22, cuando el Espíritu de Dios dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, realmente lo que está diciendo el texto es que una esposa es una expresión de la bondad de Dios a un hombre, a un marido. Y esto es una verdad hermosa, hermosa. Si tú estás casada, hermana, voltea a ver a otra mujer casada cercana a ti y dile, eres una expresión de la bondad de Dios para tu marido. Díselo. Voltea a ver a alguna mujer casada. Eres una expresión de la bondad de Dios a tu marido. ¿Qué significa esto, hermanas y hermanos? Bueno, que todo marido debe de reconocer que su esposa es un regalo de Dios. Ahora un marido casado voltea a ver a otro y dígale, tu esposa es un regalo de Dios. Díganlo, voltéense a ver, interactúen un poquito. Tu esposa es un regalo de Dios. ¿Qué significa esto, hombres, maridos? Que no podemos olvidar jamás que no la merecemos. Voltea a ver a otro marido, hermano casado, y dile, no la mereces. Es un regalo de Dios. No merecemos a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voltea a ver a otro marido, hermano casado, y dile, te hiciste inútil. No la mereces. No hay justo ni aun uno. Todos nos desviamos, es lo que dice la Biblia. Hay una descripción muy precisa del estado de descomposición en el que había incidido nuestra alma, nuestra mente y todas las áreas de nuestra vida por causa del pecado. Todo nuestro ser se encontraba o se encuentra afectado por el pecado. No hay nada, hermanos, que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, su perdón, su salvación. La paga del pecado es la muerte. ¿Quieres lo que mereces, hermano, varón, marido, hombre casado? Mereces el infierno eterno porque no tienes absolutamente nada que ofrecerle a Dios más allá de tu propio pecado. Merecemos el infierno. Por lo tanto, si Dios te ha concedido tener una esposa, es una muestra de su bondad y de su amor inmerecido hacia ti. Eso es nuestra esposa para los casados. Una evidencia, una muestra, un elemento glorioso de la benevolencia, del favor, del auxilio de Dios a nuestras vidas. Es un regalo, no las merecemos. Recuerda entonces esto, hermano, particularmente cuando en tu condición pecaminosa luchas con tu impaciencia hacia tu esposa, cuando peca, cuando falla, cuando se equivoca o cuando no recibes de ella lo que crees que mereces. Y entonces te es muy sencillo pecar en contra de ella. Recuerda siempre, Señor, no la merezco. Esta mujer es una muestra de tu bondad y de tu amor a favor de mi vida, pero yo no la merezco porque soy un pecador. Lo que merezco es el infierno. Y no importa, hermano, cuán falladora o pecadora sea tu esposa, no la mereces de acuerdo al texto bíblico. No la merecemos. Ahora bien, los hombres pueden decir, pues no, que hoy iba a ministrar a las mujeres, pastor. Ya la semana pasada ya nos tocó. No, espérate. No importa cuán falladora sea nuestra esposa, la realidad es esta, no la merecemos. Ahora bien, esta verdad conlleva una implicación para la mujer. El hecho, hermana, de que Dios te haya dado a tu marido como una muestra de su bondad para él, te coloca en una posición de responsabilidad seria. Esto te ha colocado en una posición de responsabilidad seria. Porque para que tú puedas cumplir con este propósito, con la intención de Dios de que seas una bendición en la vida de tu marido, debes de ser una mujer cristiana obediente. Debes de ser una mujer cristiana obediente. Si estás tomando notas, por favor escribe la palabra obediente con mayúsculas. Si traes un marcador amarillo,
por favor subraya la palabra. Si traes plumón rojo, ponlo entre comillas. Enciérralo en un círculo morado fosforescente, por favor. Saber que tú fuiste llamada y dada por Dios a tu marido como una expresión de su bondad implica la responsabilidad seria de ser una mujer cristiana obediente. Obediente. Lo vamos a ver en un momento. Esta es la intención de Dios. El ideal, porque si tú no vives en obediencia, vas a terminar siendo un dolor de cabeza para tu marido. Si tú no vives en obediencia, hermana, tú no vas a ser una muestra manifiesta de la bondad de Dios, de su benevolencia para tu esposo. Te vas a convertir en un dolor de cabeza para él. Y aquí hay dos verdades de forma implícitas, tal vez no tan directamente percibibles, pero muestran, entre otras cosas, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el marido que tú tienes, Dios escogió dártelo, o al menos permitió que él se constituyera en tu marido. Por lo tanto, hermana, ni siquiera juegues con pensamientos de que si tan solo estuviera casada con el marido de aquella o con aquel otro, porque ese sí parece ser un buen cristiano, o si tan solo mi marido fuera como aquel otro marido de aquella otra hermana. No, hermanas, todos los hombres, todos los varones somos igual de pecadores. Y no conoces realmente al esposo de aquella hermana o al otro marido de aquella otra hermana. Si tú estuvieras casada con ese hermano o con ese marido, seguramente ya también querrías salir corriendo de esa circunstancia matrimonial. Y por muy consagrada que sea la persona con la cual tú desearías estar casada y no estás casada, Pablo dice en Filipenses 3:12, lo hemos estudiado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Es decir, ese hombre tampoco sería perfecto. En este mundo, ningún marido, por muy consagrado y muy fiel que se encuentre dedicado al Señor, jamás llegaremos a ser perfectos. El único hombre perfecto, hermanos, es Jesucristo, y se encuentra hoy en el tercer cielo. Entonces, esta es una implicación, la soberanía de Dios en tu matrimonio. O Dios escogió a ese hombre para dártelo, o soberanamente permitió que te casaras con ese hombre. La soberanía de Dios, hermana, se encuentra involucrada en tu matrimonio. Y también, algo que se puede ver en ese texto, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, es la idea de que el hombre es quien halla, porque el hombre es quien busca. Implícitamente esto involucra el liderazgo del hombre en la escena matrimonial. Es una verdad que vemos desde Génesis 2:18. Dios creó al hombre primero y eso apunta hacia su liderazgo. Es decir, la razón de ser de la mujer encuentra lógica en la existencia primaria del hombre. Dios diseña, Dios crea primeramente al hombre y por causa del hombre, dice la Escritura, es creada posteriormente en la mujer. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, lo acabamos de leer, haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ayuda idónea para el hombre hasta que Dios crea a la mujer. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la mujer? La función primordial del hombre es ser líder, y la mujer es dada al marido para complementar al marido, precisamente para que a través de su ayuda y de su auxilio él pueda cumplir precisamente la responsabilidad que Dios le ha asignado. Y esto ya lo hemos estudiado, hermanos, y lo recordamos la semana pasada. Esto no hace inferior a la mujer delante del hombre. Espiritualmente somos idénticos delante de Dios. La subordinación, la sujeción voluntaria de la mujer al marido no es una cuestión de importancia o preeminencia espiritual, ni siquiera física, evidentemente. Es una cuestión de orden, de roles, de subordinación. Es necesaria la subordinación. Subordinación es una palabra que procede del concepto orden. Para que haya orden, las cosas tienen que estar en la posición correcta y en el equilibrio apropiado. Entonces, la mujer es liderada por el marido por cuestión de orden. Lo vimos el domingo pasado. Pero es muy importante, hermanas, muy importante que entonces ustedes comiencen a verlo desde esta perspectiva. Comiencen a visualizar su condición de sumisión voluntaria a su marido desde esta realidad.
La función que Dios ha diseñado para la mujer desde antes de la creación del mundo y después de la caída en el huerto del Edén es la misma, es ser la ayuda idónea del marido. La mujer no es la competencia del marido. La mujer no es rival del marido. Entonces, ¿qué es la mujer? La mujer es una expresión de la bondad de Dios, pero es dada al marido para ser ayuda de liderazgo del hombre. Dios, hermanas, trajo a Eva a Adán para que ella lo complementara, para que ella fuera su ayuda idónea. Ese es el propósito de la mujer divino en la vinculación matrimonial. Por eso la única forma en la que tú como mujer cristiana puedes glorificar a Dios en tu matrimonio es entendiendo que Dios te ha dado, sí, como una expresión de la bondad de Dios a tu marido, pero tu meta primordial en la vida debe de ser apoyarlo. Y eso, hermanas, es importantísimo. Tu meta primordial como ser humano, si estás casada, es ser una ayuda para tu esposo. ¿Para qué? Para que él pueda realizar aquello que Dios le ha llamado a hacer. ¿Qué ha sido llamado a hacer por Dios tu marido? Primordialmente un líder que te guíe, un líder eficaz en tu familia, un proveedor eficaz, un protector correcto, un guía espiritual para ti. Ese es el propósito primordial del liderazgo de tu marido. Y para que él alcance ese propósito necesita indefectiblemente, indiscutiblemente necesita de tu ayuda. Por lo tanto, tú fuiste llamada a ser la asistente de tu esposo. Pero a muchas mujeres no les agrada esto porque la cultura del mundo ha abrazado sus mentes, su filosofía de vida, y ellas quieren ser el gerente del matrimonio. Y la mujer no ha sido llamada a ser el gerente del matrimonio, sino la asistente del marido, porque es ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace una ayuda idónea? Asiste, apoya, ayuda, contribuye, coadyuva, camina en la misma dirección. Muchas mujeres se perciben como la compañera del esposo. Dios no te llamó a ser compañera, Dios te llamó a ser ayuda. Y hasta que ejerzas eficazmente la función de ayuda idónea, entonces podrás ser en consecuencia compañera de tu esposo. Si tú no eres ayuda de tu esposo, no eres su compañera, eres su rival, eres su contrincante. Ninguna mujer puede aspirar a ser compañera de su esposo hasta que no entiende la esencia de su llamado divino, ser la asistente y la ayuda de su esposo, su apoyo. Recuerda que Dios te ha dado a tu marido para ser su ayuda. Y así es como entonces sí, la expresión de la bondad de Dios será visible en la vida de tu esposo. Entonces, por un lado, efectivamente, eres un privilegio, hermana. Eres un privilegio. Y evidentemente tu marido tiene que valorarte como una bendición de Dios. Pero por el otro lado, tienes una seria responsabilidad, ser un canal de bendición para la vida de él. ¿Me estoy explicando, hermanas? ¿Sí? Bueno, que vivas de tal forma realmente, hermana, que tu marido pueda decir: doy gracias, Señor, qué bendición me has dado en esta mujer. ¿Cuántos maridos podrían decir esto? No levanten la mano, no levanten la mano, pero ¿cuántos maridos podrían decir el día de hoy: Señor, gracias, de verdad, me has bendecido tan profundamente, tan poderosamente, de manera tan particular, de forma tan irrepetible a través de mi esposa? Es una bendición. Ahora, esto nos lleva a otro proverbio y a otro principio. ¿Cuál es el primer principio? Toda esposa es una muestra de la benevolencia de Dios, del amor inmerecido de Dios para un hombre. Pero esto conlleva una seria responsabilidad en la mujer: ser una cristiana obediente a Dios. De otra manera, será imposible que la mujer alcance el propósito, el diseño divino. La mujer solamente podrá hacer esto para su marido en la medida en la cual sea obediente a Dios. Esto demanda ser una cristiana
obediente. ¿Cuántas cristianas obedientes vinieron el día de hoy? ¿No? Algunas no saben si son o son obedientes. ¿Seré yo? No seré yo. ¿Cuántas cristianas obedientes vinieron el día de hoy? ¿Cuántos maridos bendecidos entonces? Amén. Gracias a Dios. Segunda verdad, Proverbios 12:4. Entiende, hermana, cómo tu vida edifica o afecta a tu marido. Segundo principio, tienes que entender, hermana, la forma en que tu vida edifica o afecta a tu marido. Proverbios 12:4 dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. La mujer virtuosa es corona, dice la Biblia, corona de su marido. En primer lugar, ¿quién es la mujer virtuosa o qué es una mujer virtuosa? Bueno, podríamos hablar mucho en este sentido, en estos términos, porque además en la Biblia encontramos una amplia descripción de los elementos que definen la virtud de una mujer. En Proverbios 31, del 10 en adelante, de hecho hemos tenido momentos donde hemos específicamente abocado el estudio a Proverbios 31, del 10 en adelante. Podríamos hablar mucho y podríamos aderezar mucho con la palabra el tema de la mujer virtuosa, pero en términos concretos, ¿quién es una mujer virtuosa? Una mujer obediente, creyente a Dios. Eso es una mujer virtuosa. Una mujer obediente, creyente a Dios. La mujer virtuosa es una mujer creyente que vive en sumisión a la palabra de Dios. Es una mujer creyente que vive en sumisión a la palabra de Dios. Ese tipo de mujer, la mujer virtuosa, la mujer creyente, obediente a Dios, dice la Biblia, es corona de su marido. ¿Qué significa que es corona? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace una corona sobre la cabeza de un hombre, hermanas? Bueno, hace que ese hombre se vea respetable. Una corona hace que un hombre luzca de forma digna, que se vea bien. Y justamente esa es la idea. Una mujer creyente, obediente a Dios, hace que su marido se perciba a sí mismo como una persona digna, se vea bien, respetable. Y no solamente eso, hace que el marido disfrute vivir con ella, que sea un verdadero placer vivir con ella. Una mujer creyente, obediente a Dios, hace que para el marido vivir con ella sea un placer. Y entonces podrías cuestionarte de forma personal, hermana, ¿es para tu marido un placer vivir contigo? ¿Tu función como esposa hace lucir bien a tu marido? ¿Le hace ver respetable como una persona digna? ¿Él se percibe a sí mismo como una persona digna por causa de tu conducta en el matrimonio? Eso hace una corona. Y hermanos, a nadie le molesta tener una corona. ¿Por qué? Porque una corona es un reflejo o una representación de autoridad divina. Era el símbolo que utilizaban los reyes en la antigüedad, y todavía hoy en las monarquías los reyes, en las consideraciones públicas, ellos se presentan con una corona sobre su cabeza, porque esa es la evidencia o es el símbolo de la autoridad divina delegada sobre de ellos. Por lo tanto, es un privilegio tener una corona sobre la cabeza. Pero fíjate en el contraste al final del versículo, dice: mas la mala mujer es como carcoma en sus huesos. Un contraste abismal. En tanto la mujer virtuosa da dignidad, da respeto, hace sentir bien al marido, le valora y contribuye a la propia valoración personal, en la conciencia, en la autopercepción del marido de sí mismo, y le da dignidad, y por lo tanto vivir con ella es un placer para su esposo. La mala mujer es como carcoma en los huesos. ¡Qué tremendo! La palabra hebrea que se traduce aquí como mas la mala significa la que avergüenza. ¿Qué mujer es la que avergüenza a su marido? Bueno, el versículo 4 lo dice. Es lo opuesto a ser una mujer virtuosa, una mujer que no es obediente a Dios. Una mujer que avergüenza es una mujer que no es obediente a Dios.
Y cuando tú no eres una mujer obediente a Dios, hermano, hermana, eres una vergüenza para tu marido. Es lo que dice la palabra. Por el contrario, cuando eres una mujer creyente, obediente a Dios, es decir, una mujer virtuosa, haces que tu marido se vea bien, se vea honorable, se vea respetable, adornas a tu marido. Una mujer virtuosa, creyente, obediente a Dios, adorna la vida de su marido. Sin embargo, la mujer desobediente a Dios avergüenza al marido, y además de la vergüenza que esta mujer trae al marido, fíjate lo que causa al marido. El verso 4 al final dice: es carcoma en sus huesos. ¿Qué significa carcoma? Carcoma significa, o se podría haber traducido como pudrición de los huesos. Pudrición de los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy fuerte. La vergüenza que una mujer desobediente a Dios trae a su marido le causa un dolor interno profundo que le degrada, le descompone, le echa a perder el alma, le echa a perder la mente, le echa a perder el corazón, le pudre la vida. ¿Y cómo sucede esto? Lo llena de tristeza, de dolor, lo arruina. Es como una caries. ¿Quién ha tenido una caries eventualmente en un diente o en una muela? Comienza a carcomer el hueso por dentro, de adentro hacia afuera, hasta que queda completamente inservible. Comienza a caerse a pedazos. Es como un tumor maligno que crece y hace metástasis en diversos órganos del cuerpo. Literalmente los destruye, los mata, los lleva a la total infuncionalidad. Destruye. Una mujer desobediente a Dios es vergüenza para su marido, es carcoma, le destruye el alma, le destruye la mente, le destruye el corazón. Puede llevarlo a una condición inservible. Qué potente advertencia, hermanas, de parte de Dios para las esposas. Por un lado, Dios te ha dado una influencia extraordinaria, una influencia privilegiada en la vida de tu esposo. Tienes un tremendo potencial para bendecir, para que finalmente Él dé gracias y reconozca: Señor, esta mi esposa es una expresión de tu bondad para mi vida. Y para eso, hermana, Dios te dio a tu marido. Pero por otro lado, puede ser una maldición para la vida de tu esposo. Entonces, bueno, la pregunta obligada aquí, que tiene que ser interiorizada y contestada, procesada y contestada de forma honesta en cada esposa en esta mañana es: ¿eres una bendición o eres una maldición? ¿Has adornado la vida de tu esposo o has podrido el alma de tu esposo? ¿Eres corona a su cabeza o eres una vergüenza para su vida? Esto pues tendría que motivarte a ser una mujer virtuosa, evidentemente, ¿no? Si reconoces que ha sido pudrición para el alma de tu esposo, esta información que deja al descubierto la condición real de tu alma, tu conducta, tu comportamiento, la inclinación equivocada de tu corazón, hoy tendría que motivarte a ser una mujer virtuosa, ser una bendición a tu marido y en consecuencia también a tu familia. Eso tendrá que motivarte a ser una mujer virtuosa. Entonces, el segundo principio es este: tu influencia puede edificar o puede destruir a tu esposo. El tercer principio lo encontramos en Proverbios 14:1 y es el siguiente: entiende por favor que como esposa puedes construir o destruir a tu familia. Aquí no queda solamente en el ámbito matrimonial, sino que va más allá, alcanza el ámbito familiar. Tú puedes edificar o destruir a tu familia. Como esposa puedes construir o puedes destruir a tu familia. Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye.
Hermana, ¿qué harías tú si te dieras cuenta de que un perro feroz está atacando a un hijo tuyo, un hijo menor, y lo tiene prensado en sus fauces de una pierna, del tórax, de un brazo, o lo mordió en la cabeza y no suelta a tu hijo? ¿Qué vas a hacer? Utilizas tus manos inmediatamente como una arma de defensa y como una arma de destrucción. Y no medirás la fuerza de tus manos para poder libertar de esa condición a tu hijo, salvaguardar su vida y, de ser necesario, destruir a ese perro. ¿Qué harías, hermana? Picarías sus ojos, picarías su nariz, intentarías abrir el hocico, lo patearías en las costillas, lo pisarías, le darías un golpe mortal en la cabeza para poder salvar la vida de tu hijo. Odiarías a ese perro en ese momento por el riesgo que representa. No medirías tu fuerza de defensa y tu fuerza destructiva. Con tus propias manos lo harías. ¿Cierto o no? ¿O qué mujer al ver esto? ¿Qué madre al ver esto llamaría al 911 esperando a que llegara la policía, los bomberos, ¿verdad?, los primeros auxilios, a libertar de esa condición de muerte a su hijo? Nadie lo haría. Tus manos se convertirían en el instrumento de defensa y de destrucción. Lo harías por tu propia cuenta, de mutuo propio. Sería tu responsabilidad con tu propio cuerpo, con tu propia persona, con tus miembros. Todas lo harían. Y esto justamente es lo que hace la mujer necia con su propia casa. Su corazón se inclina en odio en contra de esta y con sus propias manos la destruye. Es lo que dice el verso. La mujer sabia edifica su casa, ya no solamente la vida de su marido, ahora está hablando de su casa. Mas la necia con sus propias manos destruye su casa. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer prudente, la mujer obediente. ¿Quién es la mujer necia? La mujer que rechaza a Dios y camina en su pecado. Esa es la mujer necia, obstinada, terca. Ni siquiera es la mujer que ignora la existencia de Dios, sino que, conociendo que Dios existe, decide darle la espalda, se endurece en la cerviz y camina en un sentido diametralmente opuesto al conocimiento de Dios, sabiendo que Dios existe. Esa es la mujer necia. Si su estilo de vida es de desobediencia a Dios, entonces esa mujer es una mujer necia y una mujer incrédula. ¿Qué te define como una mujer sabia? La obediencia. ¿Qué te define como una mujer necia? La desobediencia. Entonces, la sabiduría no está definida en tu vida porque asistas a una congregación. La sabiduría está definida en tu vida por el nivel de obediencia al conocimiento de la palabra de Dios. Si tú eres una mujer que pone en práctica lo que comienza a recibir y a procesar de la palabra, y domingo a domingo, miércoles a miércoles, mañana a mañana, cuando estás en intimidad con el Señor, en oración, en meditación bíblica, el Señor habla a tu corazón, pone la iluminación de su consejo y tú comienzas a poner en práctica de forma inmediata, eres una mujer que está creciendo en sabiduría. Pero si tú haces caso omiso, oídos sordos, pasas de largo de la instrucción que estás recibiendo aquí o en tu casa, en la Escritura, eres una mujer necia, desobediente, y tu fe en Jesucristo es absolutamente cuestionable. Y dice que la mujer necia derriba con sus propias manos su casa. ¿Y qué es la casa? La casa es tu familia, es tu hogar. En tanto la mujer sabia edifica una familia, edifica, construye, aporta, contribuye, incorpora elementos virtuosos a la edificación de una familia, contribuye a cuidar y a beneficiar a su familia, su hogar, porque esa es la idea. El contraste del versículo es que la necia, la desobediente a Dios, ella misma con sus manos directamente es responsable de destruir a su familia. Con sus manos. O sea, es responsable personalmente. Entonces, hermana, cuando tú eres desobediente a Dios, no le eches la culpa a tu esposo, porque esa es una justificante que con habitualidad la mujer utiliza para atenuar su responsabilidad.
No, es que mi esposo es así. No, cuando tú eres desobediente a Dios, no le eches la culpa a tu marido, hermana. Cuando él peque, él es responsable ante Dios. Y cuando tú pecas, tú eres responsable ante Dios de tu propio pecado. Todos somos titulares y dueños de nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. Yo solamente soy dueño de mis acciones, de las mías, y solo respondo por mis acciones. Entonces, hermana, no justifiques tu desobediencia en el pecado de tu marido. Entonces, nada de que no, es que yo soy así porque él es así. Eso es justificarte en el pecado de tu esposo. Y Romanos 12 nos dice que no pagues a nadie mal por mal. Si tu marido es así, la Biblia te está diciendo: no pagues a nadie mal por mal, no seas vencida de lo malo, vence con el bien el mal. Tú tienes la responsabilidad de ser obediente a Dios en toda situación, hermana. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:13. Para las mujeres que encuentran esta justificante a la mano: es que yo soy así porque a mí me vence, pastor. El pecado de mi marido me vence, me obstaculiza, no me permite crecer espiritualmente, es un lastre en mi vida. No es cierto. Eso es una justificante. Dice la Biblia: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios. Tu crecimiento espiritual, hermana, y tu avance en sabiduría tendría que estar fundamentada en esto, no en la infidelidad de tu esposo, sino en la fidelidad de Dios. No en los errores de tu esposo, sino en la realidad de que Dios es fiel y nunca te permitirá ser tentada más allá de lo que tú puedas resistir, sino que también te dará, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar y continúes siendo obediente a Dios, hermana. Dios te da la capacidad de ser obediente en todas las situaciones, en todas. Si tu marido peca, él es responsable, pero si tú pecas, tú eres la responsable y no puedes justificarte en el pecado de tu esposo. No, pastor, yo ya no oro porque mire, él no se levanta a orar. Yo ya no leo la Biblia porque mire, habíamos quedado de acuerdo que por las noches leeríamos la Biblia, pero él se pone a ver la televisión. Yo ya no leo la Biblia. No, yo he dejado de ir a la congregación porque me desaniman los problemas que hay en mi casa. Hermana, ¿te das cuenta de que tu rendimiento y fidelidad a Dios está fundamentada en la inhabilidad, la insuficiencia y la incapacidad de tu marido, de tu familia, cuando tendría que estar fundamentada en la verdad inobjetable de que Dios es fiel? Crecemos cuando entendemos la fidelidad de Dios, hermanas. Entonces, la justificación no cabe. En este proverbio encontramos dos verdades involucradas. La primera, fíjate, la esfera de actividad prioritaria de una mujer, ¿cuál es? La esfera prioritaria de actividad tuya, hermana casada, hermana que eres esposa, es tu hogar, es tu familia. Es ahí donde tienes que permanecer. Es ahí donde suficientemente y mayoritariamente tendrías que desarrollarte en tu accionar diario. Y por supuesto, esto no es una perspectiva filosófica ni degradante, ni pasada de moda, ni propia de la dictadura heteropatriarcal, como dice la gente que defiende la equidad de género. No, ese es un principio espiritual eterno. Es un principio espiritual bíblico. La esfera de actividad prioritaria de la mujer es el hogar, es su familia, es su casa. Fíjate cómo dice el proverbio. No dice: la mujer sabia edifica su cuerpo. No dice eso. La mujer sabia edifica su empresa. No dice eso. La mujer sabia edifica su carrera profesional, edifica sus sueños, edifica su realización personal. No, dice: la mujer sabia edifica su casa. Ese es el llamado, edificar tu casa. Y tu casa involucra, ¿qué cosa, hermana? Cuidar a tu marido, cuidar a tus hijos, cuidar el orden cotidiano doméstico del hogar. Y esto lo vemos en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento.
Mira, cuando Dios maldice a Eva en Génesis 3, 16 al 19, por el pecado que ella cometió de desobediencia en el huerto del Edén, Dios la juzga, la maldice en dos aspectos. Primeramente, en el área del dolor. Y Dios dice: multiplicaré los dolores en tus preñeces. Y después dice: y daré tu deseo a tu marido, él se enseñoreará de ti. Y todo esto, hermana, sucede al interior del hogar, al interior de la vinculación familiar. Entonces vemos que en la maldición misma se revela el orden de Dios, los roles definidos para la vida en el matrimonio. El hombre es líder, la mujer es ayuda idónea. Cuando Dios maldice a Adán en Génesis 3:19, le dice: con el sudor de tu frente comerás del pan. Por lo tanto, la responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Es trabajar, es proveer, es proteger. En tanto que la función de la mujer es ser ayuda idónea, administrador en el ambiente santo del hogar, de la casa, de la familia. Dios define, hermanos, los roles. Y aún en la maldición de Génesis por el pecado cometido por el ser humano, se puede ver iluminada esta definición de funciones y de roles. Y esa es la idea que se expresa en la Biblia, hermanas. La mujer tiene que ser ayuda. ¿Y cómo ayuda al hombre? Lo ayuda al cuidar de su casa, al cuidar a su marido, al cuidar a sus hijos, al someterse a su marido. Está apoyando su liderazgo. No sé si alcancen a darse cuenta, hermanas, de esta verdad. Tú ayudas a tu marido cuidando de él en los aspectos propios del hogar, de la casa, la alimentación, la higiene, el aseo, el cuidado de los hijos, la instrucción a ellos cuando él no está presente en casa. Dios no le dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores en tus juntas de trabajo. No dice así. A la mujer no le dice esto, pero sí se lo dice al hombre. Será difícil para ti ser productivo. Sudarás la camiseta. La tierra te generarán abrojos y espinos. No será fácil sembrar ni cosechar. El trabajo para ti será arduo. Tendrás que desempeñarte con denuedo. Pero a la mujer no le dice esto. A la mujer no la define en este rol. Al marido no le dice: con el sudor de tu frente vas a cuidar de tus hijos mientras tu esposa trabaja fuera de casa. No es así. Los órdenes y los roles están definidos aún en la maldición, hermanos. Entonces, la esfera primordial de la mujer es el hogar. ¿Me estoy explicando, hermanas? Tito 2:3. Fíjate lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Una anciana, una mujer sabia, una mujer de años, avanzada en años, en una congregación está llamada a ser maestra del bien. ¿Y en qué tiene que ser maestra? Fíjate lo que dice el verso 4: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué la mujer anciana, la mujer sabia, la mujer de años en el conocimiento de la palabra, la mujer consagrada, la mujer probada espiritualmente tiene que enseñar a la mujer joven? Porque esto es algo que se debe de aprender. Esto es algo que no forma parte de la condición caída del alma de la mujer. La mujer, en su inclinación caída por el pecado, aún siendo redimida por la gracia, en la escena matrimonial constante y continuamente va a buscar la emancipación de la esfera de autoridad. Va a buscar una y otra vez la regencia o la gerencia de la vida matrimonial. Y esto es una maldición. Esto destruye el orden divino. Por eso le menciona a las mujeres sabias, las mujeres de años, las mujeres probadas espiritualmente. Tienen que enseñar a estas mujeres jóvenes que no son expertas en el tema, tienen que enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Cuál es la esfera primordial de la mujer casada? ¿Su casa? ¿Su hogar?
Enséñenles a ser buenas, enséñenles a ser sujetas. ¿Por qué la mujer joven tiene que ser enseñada esto en el matrimonio? Porque la mujer joven, por inclinación natural caída, no sabe ser sujeta. Más bien está consujeta. La mujer sabia de años tiene que enseñarle a ser sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios, lo importante de esto, lo primordial de esto, incide en la gloria de Dios que puede ser omnibulada, nublada o mancillada desde la perspectiva pública cuando la mujer no se conduce como una mujer creyente, sabia y prudente dentro del hogar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Timoteo 5:14 dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Quién es una viuda joven? Bueno, es una mujer que por alguna causa el marido que tenía ya no está con ella. Esa es una viuda, de acuerdo a la perspectiva bíblica. Puede ser porque falleció el marido o puede ser porque la abandonó, se fue con otra. Y la mujer piadosa, la mujer llena de la gracia del Señor, la mujer redimida, permanecido fiel al Señor, ella es una mujer viuda. Y entonces dice el Espíritu Santo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, cuiden sus casas. ¿Por qué? Porque esa es la esfera primordial de la vida de la mujer casada, el hogar, para cuidarlo y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En Proverbios 31, a la mujer se le presenta como una mujer trabajadora. Recuerdan que el Espíritu Santo inspira Proverbios 31 ¿a quién? ¿A quién? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿A quién? ¿Al rey Lemuel? No. Lo inspira primordialmente a la mamá del rey Lemuel, que en el contexto histórico entendemos que es Salomón. Al menos es lo que la mayor parte de los comentaristas coinciden en determinar que era Salomón. Y es la mamá de Salomón la que está dando la instrucción a este rey de cuáles son los elementos específicos que debe de distinguir en una mujer de virtud. Y entonces después es llevado a la página, es llevado al papiro, es escrito y queda circunscrito en la Biblia. En Proverbios 31 se presenta a la mujer virtuosa como una mujer de trabajo, pero, hermanas, en el entorno de su hogar, en el entorno de su marido, en el entorno de su matrimonio. Fíjate lo que dice Proverbios 31:16. Dice así: la mujer virtuosa considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Oye, hermano, eso es una labor importante y nos habla de un trabajo esforzado, el trabajo de la siembra y de la cosecha, el cultivo. Hermano, esto no es sencillo. De hecho, eventualmente, este es un trabajo fundamentalmente para hombres por el esfuerzo que representa. Ahora, evidentemente, no está hablando de que sea una mujer que tenga que dedicarse a ser campesina en un amplio territorio, en una zona geográfica importante. Esta tendría que ser la labor de un hombre. Aquí está hablando de la viña de su propia casa, su propio huerto. Es una mujer que trabaja dentro de su casa, planta viña y come del fruto de sus manos. Verso 24: esta mujer hace telas y las vende y da cintas al mercader. Es decir, una mujer que utiliza sus manos para el uso y para la rueca, como dice también más adelante. Una mujer trabajadora con sus propias manos. Y el fruto de su esfuerzo lo vende y obtiene una ganancia. Es una mujer que trabaja, pero el entorno en el cual se desempeña es su hogar, es su casa, es su marido, son sus hijos. Vive para su familia. Verso 15: esta mujer virtuosa se levanta aún de noche para llegar corriendo, derrapando al horario de trabajo en la fábrica, en la empresa. No, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Hermana, es sencillo levantarte cuando tú ya estás durmiendo y descansando. Tu marido por trabajo regresa de un viaje de negocios o salió tarde del turno laboral y a las 12 de la noche, cuando tú ya estás descansando,
¿Es fácil levantarse para atenderlo, para calentarle, para servirle? ¿Qué tendría que hacer un hombre de virtud, un hombre sacrificado? Ni molestar a su esposa, y tendría que atenderse él mismo. Pero ¿qué hace una mujer virtuosa, una mujer de su casa, que entiende que ha sido llamada a ser corona para su marido? Es la mujer que aun cuando le cueste trabajo se levanta para atenderlo y bendecirlo. Es la mujer que lo espera y calienta la comida 1, 2, 3, 4, 5 las veces que sean necesarias para que cuando llegue su marido le encuentre caliente. Y entonces por eso se presenta como parte de las funciones y las labores de la mujer de virtud. Aún de noche se levanta y si es necesario da de comer a su familia y le da la ración a sus criadas. Es una mujer que trabaja. La mujer sabia, obediente, prudente, obediente a Dios, la mujer creyente, no es una mujer que no trabaje. Claro que trabaja, pero se encuentra desempeñando en torno de su esposo, de sus hijos y de su casa. Hermana, es para tu familia. Verso 21. No tiene temor de la nieve por su familia. Fíjate, no dice que no tiene temor de la nieve por el frío que le puede dar esta. No tiene temor de la nieve en lo que respecta a su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Verso 22, ella se hace a sí misma tapices, vestidos de lino fino y púrpura es su vestido. Se confecciona su propia ropa. Ahora yo no digo, hermana, que necesariamente la virtud de una mujer hoy en nuestra condición actual involucre que sepas confeccionar ropa. No digamos que no necesariamente, pero nos damos cuenta de que estas son labores y funciones en las que una joven que aspira al matrimonio tendría que ser instruida por una mujer sabia, una mujer de virtud. Hermana, joven, llegar al matrimonio cuando menos sabiendo coser calcetines y ropa interior. Porque lo que más va a desgastar tu marido, te vas a dar cuenta, son los calcetines. Agujeros en los calcetines, en el dedo gordo, hasta que aprenda a cortarse bien las uñas. La ropa interior, te vas a dar cuenta cuán rápido la luye. Los pantalones, y más si en esa tendencia, al parecer natural, que el matrimonio genera en el hombre de engordar, pues de repente pantalones reventados también vas a tener que surcir y coser. Vendrán los inviernos, algunos crudos, y esto demandará que probablemente tú tengas que confeccionar las bufandas y los gorros, suéteres. Esa es una mujer de virtud. Es una mujer que con los recursos que en el trabajo y provisión que el hombre le otorga para la administración en el hogar, sabe hacerlos productivos para su esposo, para sus hijos. No que tengas que aprender a cortar el cabello. Digo, no significa que tengas que hacerlo, pero qué bendición cuando tu esposa sabe cortar el cabello, ¿cierto o no, hermanos? Qué bendición cuando tu esposa dice, mira, ven, te voy a cortar el cabello. Y no tienes miedo de quedar trasquilado, que salgas a la calle de hoy te mordió un burro. No, porque tu esposa lo sabe hacer. Y cuando tu esposa realmente lo sabe hacer es una bendición, porque ¿cuánto cuesta un buen corte de cabello hoy para hombre? Un buen corte no baja de los 50, 80, 100 pesos o más. Y si eres metrosexual, hasta 500 pesos, hermano. Qué bendición cuando tu esposa tiene esa habilidad desarrollada, porque ha entendido que su virtud se manifiesta desempeñándose en la esfera de su hogar, el cuidado de su esposo, el cuidado de sus hijos. Pero ¿cuál es la idea que prevalece en la mente de las jóvenes modernas hoy en día, abrazadas mental y filosóficamente por la corriente del mundo? No, yo quiero casarme para ser feliz y que mi marido sea un respaldo para mi carrera, para mi crecimiento, que me impulse profesionalmente, que no me frene. Yo quiero ser. Vas a ser, pero vas a deshacer un matrimonio. Esos principios son eternos. Esos principios funcionan en medio de una sociedad caída, lesionada, gravemente herida por disociarse de los preceptos de la palabra de Dios. Verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Verso 11, fíjate en esto.
El corazón de su marido está en ella confiado. El corazón del marido está confiado cuando su esposa es una mujer virtuosa y en consecuencia no carece de ganancias, porque ella le da bien y no mal. Todos los días de su vida, la mujer virtuosa le da bien y no le da mal a su marido. El corazón de su marido está en ella confiado y por lo tanto puede dedicarse a trabajar sosegadamente, sin distracciones, sin preocupaciones. Y entonces las ganancias Dios las entrega a través del proveedor, que es tu marido. Esta mujer, como está dedicada al buen cuidado de su hogar, el marido puede enfocarse sin distracciones y progresa. Es el marido que progresa, porque el más grande estímulo lo recibe de su esposa en casa. El marido es líder. La mujer, la esposa, es ayuda idónea. Ahora, cuando no nos sometemos a este diseño, Dios es deshonrado y enfrentamos mucho sufrimiento. El marido es el proveedor, el protector, el líder en el hogar, en el matrimonio. La mujer es ayuda idónea del marido, desarrolla esa función. Entonces, hermanos, es claro, el ministerio primordial de la esposa es apoyar al marido, hacer lo necesario para que éste sea un líder protector, un líder proveedor y un guía espiritual de ella, de los hijos y de la familia. Cuando el esposo no es proveedor, no es protector, cuando la esposa no es ayuda idónea, el sufrimiento es muy grande. Sufre el hombre, sufre la mujer y sufren los hijos. ¿Cómo entonces la esposa puede cumplir con la función de ser ayuda idónea? Bueno, cuidando de sus hijos, cuidando de su esposo, cuidando de la casa cuando el marido está afuera trabajando. Y claro, el marido debe de ejercer su liderazgo en amor, en sacrificio, pensando en las necesidades de su esposa y de sus hijos antes que en las propias, buscando el bienestar de ella y de sus hijos, como ya lo estudiamos la semana pasada. Pero cuando el marido no es el protector, no es el proveedor y la esposa no es ayuda idónea, Dios es deshonrado y la consecuencia es que todos sufren. Marido sufre, la esposa sufre, los hijos sufren. La alternativa es el diseño de Dios o el sufrimiento. En esta sala, hermanos, en este auditorio, la audiencia de matrimonios se divide en dos segmentos: matrimonios que honran a Dios y matrimonios que están sufriendo, familias que están sufriendo, hijos que están sufriendo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus hijos? Si en tu matrimonio no estás cumpliendo con esas funciones, no hay duda, estás sufriendo. Ahora, ¿puede trabajar la esposa? Sí, lo acabamos de ver. Claro que sí, siempre y cuando la esposa sea obediente a estos mandatos. Y evidentemente se entiende que depende también de la capacidad, situaciones específicas, edades de los hijos. Obviamente son factores a considerar. ¿Puede trabajar la esposa fuera del hogar o puede entrar a servir a un ministerio en la iglesia? Sí, siempre y cuando no deje de ser la ayuda idónea de su marido. ¿Una mujer puede desempeñarse en la empresa? Sí, siempre y cuando lo primordial sea ser la ayuda idónea de su marido, cuidar su hogar, cuidar su marido, cuidar a sus hijos. Siempre y cuando tu marido, hermana, tu casa y tus hijos sean tu prioridad. Solamente así. Pero seamos honestos, hermanas. ¿Vas a poder ser la ayuda idónea de tu marido si estás fuera de tu casa 8 horas, 12 horas, 15 horas? ¿Sí o no? ¿Vas a poder tener la energía, la disposición, el deseo en tu mente, estar concentrada
en la llegada de tu marido a casa? ¿Qué le voy a preparar de comer? ¿Me voy a arreglar para que cuando llegue me vea atractiva, luzca atractiva para él? ¿Me voy a tomar una siesta para poder tener energía para mi marido? ¿Vas a lograr esto trabajando fuera de casa 8, 12 o 15 horas? ¿Cuál crees que sea la respuesta? Por supuesto que no. Y la mujer que no puede concentrar su mente en atender su casa, sus hijos y su marido, la mujer que no puede concentrarse en descansar el tiempo factible para tener energía para su marido, no es ayuda idónea. Es una mujer que por ser productiva hoy está sufriendo. Dios ha hecho a la mujer ayuda del varón, no su esclava, es su ayuda. ¿Por qué? Porque la mujer es una expresión de la bondad de Dios. ¿Cuántas mujeres pueden decir: Dios es el centro de mi vida y mi esposo, mis hijos y mi casa son mi mundo? ¿Cuántas mujeres casadas podrían decir: el Señor es mi centro y mi mundo es mi esposo, mis hijos y mi casa? Se puede vivir así, Dios en el centro, tu esposo, tus hijos y tu casa como tu mundo. ¿Se puede vivir así, trabajando 8 o 12 horas fuera de casa? No, no se puede, hermanas. Bueno, van a haber mujeres que dicen: bueno, yo trabajo porque lo que mi marido gana no es suficiente, pastor, por eso trabajo. Pero hermana, ¿de verdad eso es verdad? O sea, ¿es real? ¿O lo que realmente sucede es que quieres más de lo que Dios ha decidido darte? Si es así, entonces tu trabajo es un pecado. Hebreos 13:5 dice así. ¿Por qué digo que es un pecado? No, es que trabajo porque no alcanza, pastor. No es suficiente lo que mi marido produce. Yo tengo que ¿De verdad es así, hermana? ¿O sucede que no te es suficiente con lo que Dios te da a través de tu marido? Si es así, tu trabajo se convierte en un pecado. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. ¿Qué significa con lo que tienen ahora? Que la circunstancia no necesariamente va a permanecer así todo el tiempo, que Dios puede incrementar una dotación de bendición física, también material. Dios puede incrementarla, pero Dios bendice a sus hijos obedientes. Porque Él dijo: no te voy a desamparar ni te voy a dejar. De forma que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tal vez quien desea que la esposa trabaje es el marido, no ella. Y el marido se justifica en que no alcanza. Bueno, fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Lo más trágico sería que el propósito de la función laboral fuera de la casa de la mujer se encuentre fundamentada en la ambición del marido. Tiene que trabajar para que me ayude. Oye, si lo que tú ganas trabajando no alcanza para sostener a tu esposa y a tus hijos, simple: ¿por qué te atreviste a casarte? ¿Por qué te atreviste a tener hijos? Dentro de la función pastoral, cuando un joven aspira al matrimonio, ¿verdad? Y ya se presenta con el pastor o con el papá de la novia, ¿verdad? O del aspirante, ¿no? Oiga, es que mire, la hermana fulanita, yo es una mujer espiritual y yo también sirvo con diligencia al Señor. Oh, muy bien, gloria a Dios. Y si esto es real, qué bueno, es el tipo de personalidad y carácter espiritual que se tiene que propulsar hacia el santo estado del matrimonio. Pero un pastor responsable le dice al joven: a ver, ahora dime en qué trabajas y cuánto ganas. Porque si lo que ganas no te sirve, no te alcanza para sustentarte a ti mismo y a otra persona y los gastos necesarios de un hogar, no estás listo para casarte. Y si te casas es porque puedes sostener un matrimonio, porque deberás sostener un matrimonio.
La decisión más torpe de un pastor es convalidar un proyecto matrimonial cuando el joven no tiene trabajo. ¡Qué torpeza! Ese joven tiene que desempeñarse, trabajar, generar ingresos de forma honesta, de forma lícita, sosegadamente, ser un hombre probado en la capacidad productiva, no que sea rico, pero que sepa trabajar con dignidad e integridad y que lo que gana sea suficiente realmente para sostener un matrimonio. Yo jamás le daría la responsabilidad de cuidar a mi hija a un hombre que no puede sostenerla. Jamás. Y como pastor jamás convalidaría un matrimonio donde el joven no tiene la capacidad económica de sostener un matrimonio. Es lanzarlos al infierno en la tierra, literalmente. Entonces, si no te alcanza, ¿para qué te casas? Y peor aún, si no te alcanzaba, ¿para qué tienes hijos? Es una irresponsabilidad espiritual. Entonces, no, es que trabaja porque no me alcanza. Entonces, o más bien, eres un avaricioso y no has aprendido a estar contento ejercitándote para la piedad, como dice la Biblia. Puede ser que la esposa trabaja porque olvida que es mejor tener poco con la bendición de Dios que mucho sin la bendición de Dios. Y eso es trágico. Fíjate lo que dice 1 Juan 2:15. Muchas esposas cristianas trabajan porque perdieron de vista que es mejor tener poco con la bendición de Dios que mucho sin su bendición. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede ser, hermana, que tú como esposa quieres trabajar, seamos honestos, hermana, por orgullo. Porque en la casa tal vez nadie reconoce tu esfuerzo como tú desearías ser reconocida. Y fuera de la casa te hace sentir muy bien que la gente reconozca tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega, tu competitividad, tu rendimiento, que te reconozcan y además de esto te paguen, ganes tu quincena y por ahí tu jefe te diga: oye, Lupita, qué bien trabaja, estamos considerándola para promoverla a un mejor puesto. Pero si es así, hermana, si es así, ¿de quién estás buscando la gloria? No estás buscando la gloria de Dios, estás buscando tu propia gloria. Porque 1 Corintios 10:31 dice: si comes o si bebes o cualquier otra cosa que hagas, todo hazlo para la gloria de Dios. Hemos atendido casos, mi esposa y yo, de mujeres que trabajan por orgullo, porque cuando ganan su propio dinero, hacen lo que quieren con su dinero. Y evidentemente, como lo ganan por su esfuerzo, no permiten que su marido las cuestione o las refrene en el uso de sus recursos. No, yo lo gané con mi esfuerzo, entonces yo hago con mi dinero lo que quiero. Mostrando una actitud no de ayuda idónea. Es probable que quieres trabajar por pereza, hermana. No, ¿cómo por pereza? Esa sí no me la trago. Si trabajar involucra un esfuerzo, no, hay mujeres, hay esposas que trabajan fuera de su casa por pereza. ¿Por qué? Porque tal vez les da mucha flojera lavar la ropa, limpiar los pisos, asear los baños, hacer de comer. No, yo prefiero arreglarme e irme a trabajar porque el trabajo en casa me da flojera. El trabajo en casa no me gratifica emocionalmente. Además, yo estudié una carrera universitaria. Tengo 3 especialidades, 2 maestrías, un doctorado, tengo más grados que un termómetro, pastor. O sea, ¿cómo yo? Lavando pisos, aseando casas, tendiendo camas, metiéndole la mano a los excusados. No, o sea, ¿sabe usted quién soy yo? Sí, una mujer necia y torpe. Una mujer no prudente, una mujer que no conoce a Dios. No es usted una creyente, no es una mujer sabia. Sabemos que la casa involucra un trabajo durísimo, hermanas, lo sabemos, pero ¿quién dijo que iba a ser sencillo? Ahora, igual que en el caso del hombre,
Si tú no querías atender una casa, ¿para qué te casas? ¿Para qué te casas? De la misma forma que será una torpeza espiritualmente conceder la opción al matrimonio a un joven que no es productivo, no le alcanza la vida productiva para sostener un matrimonio, será una torpeza convalidar un matrimonio donde la joven no sabe ni lavarse la ropa interior, no sabe cocinar lo básico, no sabe surcir, no sabe coser, no sabe planchar. Y ahí tienes a los maridos jóvenes yendo a trabajar con pantalones con doble raya. La gente piensa que está visca. No, es que su esposa no sabe planchar, pero ya está casada. Quemados de la espalda. No, es que es ventilación, es una camisa fresca, ¿verdad? Es veraniega, es vaporosa. Sí, la como con el vapor de la plancha, porque no sabe planchar. Si no querías dedicarte a las labores de casa, ¿para qué te casas, hermana? ¿Para qué lo haces? No lo hagas hasta que entiendas cuál es el propósito, el alcance, el efecto, el diseño del matrimonio. ¿Qué sí es el matrimonio? ¿Para qué Dios diseña el matrimonio? ¿Y cómo se vive dentro de un matrimonio? Hay hermanas también que les gusta trabajar por incredulidad, porque no creen que Dios les va a proveer lo que ellas necesitan. Mateo 6:33. Dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que comer, beber y vestir, te serán dadas por añadidura. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Baste cada día su propio mal. Al contrario, hermana, de acuerdo a este texto, si tú descuidas a tu marido, a tus hijos y tu casa, yéndote a trabajar, estás pecando, te estás saliendo de la posición donde Dios bendice, donde Dios entrega bendición, donde Dios galardona, donde Dios premia, donde Dios incrementa su favor, donde Dios manifiesta su benevolencia. ¿Qué clase de mujer eres en tu matrimonio, hermana? ¿Eres una mujer sabia o eres una mujer necia? ¿Eres una mujer que ha entendido ya que tu esfera de acción primordial en la vida como un ser humano en el matrimonio es tu casa? ¿Quieres ayuda idónea de tu esposo cuidando de él, cuidando de tus hijos y cuidando de tu hogar? Quiero terminar leyendo el comentario de un pastor, un predicador que escuché y que habló mucho a mi corazón. Quiero leerlo a la letra. Dice esto: ¿qué clase de mujer es el prototipo del mundo de la mujer del nuevo siglo? ¿Qué clase de mujer es el prototipo del mundo de la mujer de este siglo? ¿Cómo debe de ser la supermujer de moda? Tal vez algo como esto: ella trabaja, hace su propia carrera, compite con el hombre por la igualdad de oportunidades y por la igualdad salarial, se niega a someterse a su marido, exige la igualdad con su marido en todo, tiene un romance o dos, tiene un aborto o dos, ejerce su independencia, depende de sus propios recursos, no quiere que su esposo o hijos amenacen sus metas personales. No quiere que su esposo o hijos amenacen sus metas personales, tiene su propia cuenta bancaria, contrata una empleada doméstica, come fuera de su casa por lo menos la mitad de los días de la semana, come sin la presencia de sus familias, de su familia y de sus hijos. El cereal frío y el café son el desayuno habitual para su familia, comida rápida para la cena, espera que su esposo sea el señor mamá, es decir, el que cuida a los niños, tiene una alta preocupación por su aspecto personal, su cabello estilizado, ejercicios aeróbicos, su forma de vestir está apegada a las tendencias de la moda, se asegura que es competitiva en el concurso de ganar la atención, sus niños son atendidos y educados en guarderías y se asegura de que cuando estén en casa cada uno tenga su celular o su tableta y acceso a internet para que estén entretenidos y no la molesten. La mujer actual, continúa diciendo, se supone que sea opinadora,
con una actitud de discutir todas las decisiones, exigente, quiere ser escuchada, deseosa de cumplir con todas sus ambiciones personales. Esa es la mujer del mundo, esa es la aspiración de la mujer del mundo, esa es la mujer aplaudida por la cultura feminista y de equidad de género. Esta mujer no puede permanecer casada, ella no puede permanecer feliz, ella no puede controlar a los niños y ella conduce a problemas y termina en tragedia. Esta mujer está a miles de kilómetros de la mujer que Dios ha llamado a ser virtuosa, que se somete a su marido, que ama a sus hijos, que trabaja en el hogar y recoge todos los beneficios. Continúa diciendo, la forma de sumisión de una mujer piadosa se define en la frase bíblica, sujeta como al Señor. Ella se somete al marido como al Señor. Eso significa que ella ve su sumisión a su marido como un acto de honra, de adoración, de obediencia a Dios, a Jesucristo. Eso lo eleva a Cristo, a Dios, donde debe de estar en su corazón, en una exaltación práctica de la mujer hacia su Creador. ¿Qué razón tiene este predicador? El prototipo de la mujer moderna. El prototipo de la mujer casada, moderna, altamente competitiva, altamente productiva y altamente realizada. Esa mujer puede ganar las promociones, pero esa mujer no puede sostener un matrimonio, no puede educar a unos hijos, esa mujer no puede tener un hogar, porque su esfera natural de acción no es el hogar, no es su esposo, no son sus hijos, son sus propias aspiraciones, donde quiera que éstas puedan ser alcanzadas y cumplidas. Esa mujer, con sus propias manos, destruye su casa. ¿Dónde estamos ubicados, hermanos, varones? ¿Dónde están ubicadas, hermanas? ¿Dónde están ubicados los matrimonios de esta congregación? Solamente hay dos clases de matrimonios en esta iglesia. Los matrimonios que viven en el equilibrio creciente de la obediencia a Dios, o matrimonios que están sufriendo, con hijos que están sufriendo por desobediencia, por imprudencia, porque no hay una inclinación genuina, real y convencida a creer y obedecer la palabra de Dios. La mujer sabia es corona para su marido, la necia es carcoma de sus huesos. El hombre que tiene esposa conoce la benevolencia del Señor, ha alcanzado su misericordia. La mujer sabia edifica y construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. ¿Qué tipo de esposa eres, hermana? Bueno, que Dios hable a sus corazones, así como ha hablado también al corazón de los hombres. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos principios de sabiduría para la vida ya en el matrimonio entre hombres y mujeres, la vida de la pareja, la vida de los cónyuges. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. No es nada sencillo. Es algo que es absolutamente espiritual a través de la vida práctica, a través de la obediencia. ¿Qué clases de matrimonios constituyen iglesias bíblicas? Matrimonios bíblicos. ¿Qué clase de esposos integran familias de exaltación a Dios? Esposos temerosos de Dios, conscientes
de la cabeza sobre sus vidas, Cristo, de quien aprenden, de quien reciben el estímulo, la fortaleza para poder amar con sacrificio, para poder introducir al hogar el factor de santidad y de amor. Hombres que son modelo y ejemplo para sus hijos. Hombres que no se permiten el pecado en ningún nivel, porque no están dispuestos a estimular el pecado en sus hogares. Hombres de integridad y de virtud. ¿Cómo se integran familias bíblicas? Donde Dios se complace de derramar honra y bendición, con mujeres virtuosas, mujeres sabias, no necias, mujeres virtuosas, no malas, mujeres que edifican y no destruyen, mujeres que son corona para sus maridos y no carcoma de sus huesos, mujeres que encuentran su realización plena en el diseño de Dios, que renuevan sus mentes y sus corazones son transformados por el poder del Espíritu Santo y comienzan a apreciar y anhelar el diseño de Dios, donde el hogar es la esfera de su acción, el cuidado de sus esposos e hijos. Es un mundo, porque el centro de sus vidas es Jesucristo y su voluntad. ¿Qué clase de matrimonios integran iglesias bíblicas? Matrimonios que avanzan y progresan con el esfuerzo, con el denuedo, con la dedicación, pero avanzan a mayores niveles de equilibrio y estabilidad, gozo y felicidad. No matrimonios que sufren por desobediencia. Señor, bendice la vida de los esposos y de las esposas, en consecuencia la vida de los hijos. Señor, continúa estableciendo en los corazones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que nadie se atreva a permanecer en la inacción ante el consejo de tu palabra. Que esto nos mueva a la obediencia, que esto nos impulse, nos catapulte al obedecer, al hacer por tu buena voluntad y al vivir comprobando que es buena, es agradable y es perfecta, y ser testimonios del evangelio que predicamos. No solo coincidir con la mente en que la Biblia tiene los mejores preceptos, sino haber sido transformados ya por esos preceptos, por el poder del evangelio, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu redención. Señor, hombres y mujeres, esposos y esposas nacidos de nuevo, matrimonios íntegros, santos y cristianos, que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.